7 métodos de Daichi para aprender habilidades 10 veces más rápido. Un conjunto de métodos específicos para el dominio acelerado de habilidades fue enseñado exclusivamente a unos pocos elegidos, dentro de los muros silenciosos de dojos ancestrales y templos de montaña. Estos no son los trucos rápidos que prometen los libros modernos de productividad ni las habilidades en 7 días que se desvanecen tan rápido como aparecen. Aquellas soluciones superficiales, como flores sin raíces, nunca podrían sostener el peso de la verdadera maestría. Hoy, usted está a punto de desenterrar los asteriscos 7 métodos de Daichi, no un mero conjunto de técnicas, sino una filosofía de vida que permitió a maestros de antaño, como el legendario Daichi, no solo dominar cualquier arte a una velocidad asombrosa, sino también forjar un espíritu inquebrantable en el proceso. Pero hay una verdad que se oculta detrás de la velocidad, una elección fundamental que determinará si el conocimiento que adquieres te eleva o simplemente te encadena a más expectativas. ¿Está preparado para encarar esa verdad? En este mundo acelerado, la búsqueda de nuevas habilidades es constante, casi desesperada. Nos sentimos presionados a adquirir nuevas destrezas en nuestro trabajo, a dominar herramientas digitales, a aprender idiomas, a mantenernos relevantes. Pero, ¿cuántas veces ha comenzado un curso, ha abierto un libro o ha intentado una nueva práctica con la mejor de las intenciones, solo para ver cómo su energía se desvanece, su enfoque se dispersa y la habilidad, lejos de integrarse, se convierte en otra piedra invisible que carga sobre su pecho? Esa sensación de agotamiento mental, de estar corriendo en círculos sin avanzar realmente, de acumular información sin verdadera maestría, es el campo de batalla silencioso del guerrero moderno. Usted se siente frustrado, quizá incluso avergonzado, al ver a otros alcanzar el dominio con una aparente facilidad, mientras usted lucha contra la procrastinación, la distracción y una voz interna que susurra: no eres lo suficientemente bueno o esto es demasiado difícil para ti. Esta constante autocrítica, esta rabia silenciosa por no estar a la altura de su propio potencial, drena su fuerza más rápido que cualquier esfuerzo físico. Es la misma clase de agotamiento que sentía un joven samurái al empuñar su katana con un espíritu fracturado, no por la hoja del enemigo, sino por el peso de sus propias expectativas y la mirada de desaprobación de sus mayores. Este drama no es nuevo. Lo que usted sufre hoy, esta lucha por la maestría y el propósito en medio del caos, es un patrón psicológico tan antiguo como el primer dojo. Guerreros de todas las eras, desde los que forjaban espadas hasta los que dominaban el arte de la estrategia o la meditación, se enfrentaron al mismo demonio, el espíritu fragmentado, la mente dispersa, la impaciencia que corroe el verdadero aprendizaje. Pero a diferencia de la mayoría, hubo quienes, como Daichi, comprendieron que la verdadera velocidad no reside en la prisa, sino en el asterisco alineamiento. Comprendieron que no se trata de aprender más rápido para acumular conocimientos, sino de aprender con un propósito para transformarse a sí mismo. No buscaban atajos, sino un camino claro y directo hacia la integración de la habilidad con el espíritu. Daichi no prometía la magia, prometía el poder inquebrantable de la mente enfocada y el espíritu alineado. Su filosofía, el del dominio interior, nos enseña que la maestría acelerada es un resultado inevitable cuando el aprendizaje se convierte en un acto de autotransformación, cuando cada golpe, cada trazo, cada concepto adquirido, es una extensión de nuestro propósito más profundo, no una mera tarea a cumplir. El mundo le vende velocidad y atajos, pero este dojo le ofrece algo más. Le ofrece un camino. Si usted ha sentido que sus esfuerzos por aprender se diluyen, que su mente es un torbellino constante que le impide la inmersión profunda, o que la motivación se esfuma al primer obstáculo, entonces esta no es una simple lección. Es un entrenamiento. Es una invitación a caminar con aquellos que han elegido el camino del guerrero, no para evitar la caída, sino para saber cómo levantarse transformado, una y otra vez. Los principios de Daichi son severos, sí, exigen compromiso y el coraje de mirar hacia adentro, pero le prometen una liberación de la superficialidad que hoy lo tiene atrapado.
Al final de este camino, no solo tendrá 7 métodos claros para acelerar su aprendizaje, sino que tendrá una comprensión profunda de cómo cada habilidad que domine puede acercarlo a la versión más fuerte y auténtica de usted mismo. Este no es un video para consumir. Es una sesión de entrenamiento para integrar. Si reconoce este peso, esta lucha interna por la maestría y el propósito, y si está dispuesto a cambiar su enfoque para siempre, entonces le pido que baje a los comentarios y escriba: yo camino el de Daichi. Elijo la maestría con propósito. Su declaración es su primer paso en este dojo silencioso, el primer corte contra el demonio de la duda que vive en usted. Ahora que ha visto la caída, es hora de ver el camino para elevarse de una manera que el mundo no entiende. No hay vuelta atrás. La puerta del dojo se ha abierto. En los anales del Japón feudal, la historia de Daichi comienza no con un duelo de espadas, sino con una elección silenciosa que pocos guerreros comprendían. Muchos acudían al dojo buscando la técnica prohibida, el movimiento secreto que les daría ventaja en la batalla. Entrenaban con diligencia, sí, pero su mente estaba fragmentada, ansiosa por la aprobación de sus maestros, obsesionada con el resultado final, la victoria, el reconocimiento, la honra externa. Pero Daichi, un joven con un espíritu singularmente tranquilo, percibió que esta búsqueda externa era una trampa. Observó a sus compañeros desgastarse, aprender rápido pero olvidar con la misma velocidad. Su maestría era una ilusión, una fachada que se desmoronaba bajo la verdadera presión. La encrucijada que enfrentaba cada aprendiz no era entre una técnica u otra, sino entre dos caminos fundamentales, el de la validación social y el de la maestría interior, el de la cantidad y el del propósito. Él se dio cuenta de que la mayoría de los jóvenes samuráis, incluso los más talentosos, elegían, sin saberlo, el camino de la pertenencia. Querían ser parte de la matila, entrenar como todos, obtener los mismos elogios, evitar el ridículo. Esta necesidad de encajar, de ser aceptado, los llevaba a aprender lo que se esperaba, a imitar sin comprender, a correr tras cada nueva instrucción sin una base sólida. Su aprendizaje era superficial, volátil, dependiente de la mirada ajena. El verdadero propósito del entrenamiento, la forja del carácter, la claridad mental, el alineamiento del espíritu, se perdía en el eco de las expectativas externas. Se convertían en hábiles imitadores, pero nunca en maestros auténticos. Daichi, en cambio, eligió el camino del aislamiento productivo. No el aislamiento de la reclusión total, sino el de la inmersión profunda, el de la concentración ininterrumpida que no busca aplausos, sino comprensión. Su elección definió el tipo de vida que viviría, y la clase de dominio que alcanzaría, un dominio que brotaba de adentro hacia afuera, inquebrantable ante cualquier circunstancia. Esta misma encrucijada se presenta ante usted hoy, aunque no tenga una katana en la mano. Cuando decide aprender una nueva habilidad, su principal motor es la validación externa, el miedo a quedarse atrás, la necesidad de un nuevo título o de impresionar a otros. ¿O es un anhelo genuino de crecimiento, de expansión de su propio ser, de alinear esa nueva destreza con su ikigai, su razón de ser? La mayoría de las personas, sin darse cuenta, eligen el camino de la manada. Se inscriben en los cursos de moda, leen los libros más vendidos, siguen los consejos de los influencers sin un filtro interno, sin preguntarse si esa habilidad realmente sirve a su propósito más profundo. Esto no los hace malos estudiantes, los hace aprendices superficiales. Acumulan certificaciones y conocimientos, pero a menudo se sienten vacíos, agotados, sin una verdadera maestría que les dé paz y confianza. La velocidad de aprendizaje que buscan es una ilusión, porque lo que construyen no tiene cimientos. Daichi sabía que el verdadero aprendizaje acelerado solo ocurre cuando uno elige conscientemente el camino del propósito, de la inmersión silenciosa. Aquí entra el primer método de Daichi, el silencio del aprendiz, Sosin adaptado. Sosin, la mente de principiante, pero llevada un paso más allá.
no es solo acercarse a una habilidad sin prejuicios, sino silenciar deliberadamente el ruido externo, las comparaciones, las expectativas sociales, el miedo a fallar, el anhelo de aprobación y el ruido interno, la autocrítica, la impaciencia, para escuchar verdaderamente lo que la habilidad le está enseñando. Es la elección de aislarse mentalmente para la inmersión profunda. Daichi comprendió que para aprender 10 veces más rápido, primero hay que ralentizar el ritmo de la mente. Hay que entrar en un estado de presencia total, donde solo existe la habilidad y el aprendiz. Es como un lago en calma, capaz de reflejar con perfecta claridad incluso la más pequeña estrella. Un lago agitado, en cambio, no refleja nada. Si su mente está llena de ruido, ¿cómo espera reflejar el conocimiento con claridad? El segundo método de Daichi complementa este silencio, la poda del inútil, Do Nothing which is of no use, de Musashi. Este principio, popularizado por Musashi, era esencial para Daichi en el contexto del aprendizaje. Significa eliminar despiadadamente todo lo que no sirve a su objetivo de maestría. Esto incluye no solo distracciones obvias, redes sociales, notificaciones, sino también información superflua, técnicas que prometen atajos pero no construyen fundamentos, y las voces internas o externas que lo invitan a la dispersión. En el dojo, esto significaba no practicar movimientos extraños o espectaculares sin antes dominar el golpe fundamental. En la vida moderna, significa preguntarse, ¿esto que estoy aprendiendo o haciendo, realmente me acerca a mi propósito y a la maestría que busco, o es solo ruido que me distrae? La poda del inútil libera su energía mental y emocional, permitiéndole canalizar toda su fuerza hacia lo esencial. Los samuráis sabían que una mente cargada de lo innecesario es una mente lenta. Para aplicar el silencio del aprendiz y la poda del inútil, propongo un entrenamiento de 7 días. Durante esta semana, elija una única habilidad que desea dominar. Dedique al menos 30 minutos al día a practicarla. Pero aquí está el giro: antes de comenzar, pase 5 minutos en silencio absoluto, observando su mente. Permita que las expectativas, los miedos y las comparaciones surjan, pero no se aferre a ellas. Solo observe, y luego déjelas ir. Durante su práctica, cada vez que su mente divague hacia una distracción o una comparación, reconózcalo y gentilmente regrésala al momento presente de la habilidad. Al mismo tiempo, durante todo el día, identifique y elimine conscientemente una actividad inútil o una fuente de información superflua que consume su tiempo sin aportar valor real a su propósito o a su aprendizaje. Podría ser una hora menos de redes sociales, un programa de televisión que no le nutre, o incluso una conversación que drena su energía. La clave no es la perfección, sino la intención y la repetición consciente. Los guerreros que se niegan a encarar esta encrucijada, que persisten en aprender para el aplauso ajeno o por simple inercia, se encuentran atrapados en un ciclo de frustración y superficialidad. Construyen habilidades sin cimientos, sus victorias son vacías y su espíritu, aunque el cuerpo se mueva con destreza, permanece roto por dentro. Pero aquellos que eligen el camino de Daichi, que abrazan el silencio del aprendiz y la poda del inútil, comienzan a forjar una base inquebrantable. Su aprendizaje se vuelve más rápido no por atajos, sino por la profundidad y la claridad. La mente, al liberarse del ruido, comienza a ver los patrones, a comprender las esencias, a absorber el conocimiento con una eficiencia que antes era impensable. No es un camino fácil. La resistencia interna es fuerte, la voz de la impaciencia y la necesidad de validación gritan. Pero es el primer paso hacia una maestría que lo transformará de dentro hacia afuera. Sin embargo, este es solo el comienzo. La verdadera velocidad encierra una paradoja, un secreto que desafía la lógica común, y que pocos están dispuestos a aceptar. ¿Está listo para confrontar la próxima verdad? En los antiguos pergaminos que detallaban el legado de Daichi, se narraba la historia de un joven espadachín llamado Kenshin, que poseía una destreza natural asombrosa.
Kenshin podía aprender movimientos complejos con una facilidad envidiable, y siempre estaba ansioso por mostrar su progreso en duelos simulados con sus compañeros. Pero, a pesar de su rapidez inicial, Kenshin nunca alcanzaba la maestría verdadera. En momentos de presión real, su fluidez se rompía, su mente se dispersaba y sus golpes carecían de la intención letal y la calma inquebrantable de un verdadero maestro. Daichi observaba y comprendía la paradoja. Kenshin buscaba la velocidad en la multiplicidad, en la constante novedad y en la aprobación de la manada, pero la verdadera velocidad, la que llevaba al dominio, residía en la simplificación radical y en la inmersión solitaria. El maestre Daichi enseñó que el camino del lobo solitario en el aprendizaje no era una condena, sino una elección estratégica. Mientras la manada se distrae con el constante parloteo de las redes, con las nuevas tendencias y con la búsqueda de atajos superficiales, el lobo solitario se sumerge en la práctica profunda. Para Kenshin, esto significó un periodo brutal de entrenamiento donde solo podía practicar un único golpe, la misma secuencia, cientos de veces al día, sin buscar la aprobación de nadie, sin compararse con otros, sin la gratificación inmediata del progreso externo. Era un sacrificio, el de la novedad constante, el de la diversión superficial, el de la socialización fácil. Pero las ventajas eran inmensas. Mientras la manada se dispersaba en 1000 direcciones, el lobo solitario perfeccionaba su arma, afilaba su enfoque, construía una base de fuerza inquebrantable desde el interior. Nadie te cuenta que para aprender 10 veces más rápido, a menudo debes estar dispuesto a parecer lento al principio, a dedicar tiempo a lo que parece monótono y sin brillo. Es un contrasentido para la mente moderna, pero una verdad inmutable para el guerrero. Esta paradoja se manifiesta de manera cruel en su propia vida. Usted es constantemente bombardeado con la ilusión de la velocidad a través de la multitarea, de las notificaciones constantes, de la necesidad de estar al tanto de todo. Intenta aprender un nuevo idioma mientras revisa su correo electrónico, o estudia un concepto complejo mientras escucha un podcast. Cree que al hacer más cosas a la vez, está aprendiendo más rápido, pero en realidad está fragmentando su atención, creando un ruido mental insostenible. Su mente se convierte en una manada dispersa, corriendo en 1000 direcciones, sin capturar una presa real. Se siente agotado, frustrado, y al final, no domina ninguna habilidad a un nivel profundo. La presión social también juega su parte, la necesidad de mostrar progreso rápido en las redes, de hablar de lo mucho que está aprendiendo, lo impulsa a buscar superficialidad en lugar de sustancia. La auténtica maestría exige que usted se aleje de esta manada, que abrace la disciplina del lobo solitario, no para ser antisocial, sino para ser profundamente productivo y para construir un dominio que no se rompa. Aquí entra el tercer método de Daichi, el golpe único, concentración sin dispersión. Este método se centra en el poder de la atención indivisa. Un espadachín no intenta realizar 10 cortes al mismo tiempo, elige uno, el más fundamental, y lo ejecuta con la totalidad de su ser. Para Daichi, esto significaba aislar la habilidad que se quería dominar y dedicarle bloques de tiempo completamente ininterrumpidos. No había espacio para la multitarea, para la distracción, para el pensamiento errante. Cuando practicaba la caligrafía, solo existía el pincel, la tinta y el papel. Cuando estudiaba estrategia, solo existía el pergamino y su mente. Este golpe único no solo acelera el aprendizaje porque maximiza la atención, sino porque entrena a la mente para ser un arma enfocada, capaz de cortar a través del ruido y ver la esencia de la tarea. La mente que puede ejecutar un golpe único es la mente que puede dominar cualquier cosa. Y para anclar el golpe único, Daichi nos dio el cuarto método, la repetición consciente, Kaizen y Deliberate Practice. La repetición no es suficiente, debe ser consciente, intencional, casi reverente. Kenshin repetía, pero sin intención, Daichi repetía buscando la perfección en cada iteración, en cada pequeño detalle. Esto es la esencia del Kaizen, la mejora continua.
No es solo hacer lo mismo una y otra vez, sino hacer lo mismo y en cada repetición buscar una micromejora, una mayor comprensión, una alineación más profunda entre cuerpo y mente. Si está aprendiendo a tocar un instrumento, no es solo repetir la melodía, es repetir la melodía prestando atención a la postura de sus dedos, la respiración, la resonancia de cada nota, y luego, en la siguiente repetición, ajustar un mínimo detalle. Esto es agotador para la mente que busca el resultado fácil, pero es el camino que esculpe la maestría a fuego lento, creando conexiones neuronales profundas y un entendimiento intuitivo que ninguna lectura rápida o tutorial superficial puede ofrecer. Para aplicar el golpe único y la repetición consciente, propongo un entrenamiento de 30 días, dividido en bloques de 7 días. Elija una habilidad. Durante los primeros 7 días, comprométase a 45 a 60 minutos diarios de golpe único, solo esa habilidad, sin distracciones, sin música, sin notificaciones. Si su mente divaga, reconózcalo y regrésala al golpe único. Luego, durante las siguientes 3 semanas, añada la repetición consciente. En cada sesión de práctica, identifique un micro detalle en el que pueda mejorar. Podría ser la postura de su espalda si está sentado, la forma en que agarra el lápiz, la cadencia de su respiración al hablar. Grábese, observe sus errores, pida retroalimentación específica, pero no aprobación general, y luego repita, intentando corregir ese único micro detalle. Luego, al día siguiente, elija otro. La clave es la especificidad y la intención detrás de cada repetición, no la cantidad bruta. Al finalizar los 30 días, la habilidad no solo habrá avanzado, sino que su mente habrá sido entrenada en el arte del enfoque, capaz de ver lo que antes le era invisible. Muchos guerreros se quedan atrapados en la ilusión de la velocidad, corriendo frenéticamente de una habilidad a otra, de un curso a otro, sin nunca sentarse lo suficiente con una sola. Su mente se convierte en una marioneta de la novedad y la distracción, y su espíritu se agota sin cosechar los frutos de una maestría real. Pero aquellos que, como Daichi y sus discípulos, tienen el coraje de abrazar la paradoja de la velocidad, de ralentizar para ir más rápido, de enfocarse en uno para dominar todo, comienzan a forjar un dominio que es auténtico y profundo. Cortan el ruido con la espada del golpe único y esculpen la excelencia con la repetición consciente. Su aprendizaje se acelera no porque hagan más, sino porque hacen menos, pero con una intensidad y un propósito que la mayoría nunca experimentará. Es una elección que exige renunciar a la gratificación inmediata por la satisfacción de una maestría que se construye paso a paso. Sin embargo, ¿para qué sirve toda esta velocidad y maestría si no está alineada con su propósito más profundo? La reflexión sobre el verdadero Ikigai del aprendizaje es el siguiente paso, un paso que muchos evitan por temor a lo que puedan descubrir. Había una vez un talentoso artesano de espadas, conocido como Hiroshi, cuyo trabajo era impecable en técnica y belleza. Sus katanas eran buscadas por los samuráis más renombrados. Sin embargo, a pesar de su innegable maestría, Hiroshi vivía con un vacío silencioso. Cada nueva habilidad que adquiría, cada técnica de forja que dominaba, no le llenaba el espíritu. Sentía que su trabajo era una serie de tareas bien ejecutadas, pero carecía de alma, de un significado profundo. Su maestría era una jaula dorada, donde las expectativas sociales y el éxito externo lo habían atrapado. Fue en este estado de agotamiento espiritual que buscó la sabiduría de Daichi, quien le preguntó, ¿para quién forjas estas espadas, Hiroshi? ¿Para los otros, o para el guerrero que vive dentro de ti y busca su propio camino? La respuesta a esta pregunta, que conecta el qué con el por qué, es la esencia de la reflexión del Ikigai del aprendizaje. Daichi le explicó a Hiroshi que la verdadera maestría acelerada, la que transforma la identidad y no solo la habilidad, no es una carrera por acumular destrezas, sino una peregrinación hacia el propósito. El Ikigai, la razón de ser, es el faro que debe guiar cada elección de aprendizaje. Muchos,
como Hiroshi antes de su despertar, se sumergen en el dominio de habilidades que son útiles o demandadas por el mundo exterior, pero que no resuenan con su ser más auténtico. Eligen el camino de la conexión social, de lo que les hará aceptables o exitosos a los ojos de los demás, olvidando que la verdadera plenitud viene de adentro. El marco de Daichi, el Ikigai del aprendizaje, obliga a una reflexión profunda. ¿Lo que estás aprendiendo, lo amas? ¿Eres bueno en ello o puedes llegar a serlo? ¿El mundo lo necesita? ¿Y puedes sostenerte, o sea, tiene un valor intrínseco o de intercambio? Si una habilidad no pasa por este filtro, su dominio, por más rápido que sea, solo conduce a la exhaustión y el vacío. La verdadera maestría exige que la soledad productiva de la práctica se alinee con el grito de tu alma. Hoy, usted se enfrenta a esta misma encrucijada existencial. Está aprendiendo por inercia, por miedo a quedarse atrás, o por una voz interna que le dice que debe ser productivo. ¿Cuántas veces ha adquirido una nueva habilidad solo para darse cuenta de que no le aporta alegría, ni sentido, y que, de hecho, lo agota más? Esto es el resultado de aprender sin un Ikigai. Su propósito exige que el aprendizaje sea un acto de coherencia con su ser. La superficialidad del mundo moderno lo empuja a coleccionar habilidades como insignias, a saltar de una tendencia a otra, sin una dirección clara. Pero para el guerrero que busca la autotransformación, cada habilidad es una piedra en el camino que conduce a una versión más fuerte de sí mismo, o una piedra que lo hunde. La reflexión del Ikigai no es un ejercicio intelectual, es un corte de espada que separa lo esencial de lo inútil en su camino de aprendizaje, garantizando que su esfuerzo no sea en vano. Aquí entra el quinto método de Daichi, el desapego del resultado, Fudoshin en el aprendizaje. Fudoshin, la mente inamovible, se aplica al aprendizaje como la capacidad de practicar y aprender por el camino en sí, por el proceso de crecimiento, y no solo por la consecución de un resultado final o la aprobación externa. Hiroshi estaba apegado a la aprobación de los samuráis. Cuando Daichi le enseñó el desapego, Hiroshi empezó a forjar espadas con la única intención de perfeccionar su arte, de infundir su espíritu en cada hoja, sin pensar en quién la compraría o qué dirían de ella. Paradójicamente, al desapegarse del resultado, su trabajo se volvió aún más excepcional. En su vida, esto significa liberarse del miedo al fracaso, de la necesidad de aprender rápido para impresionar, o de la frustración cuando el progreso no es lineal. Usted aprende porque es parte de su camino, y no porque deba demostrar algo a alguien. Este desapego libera una inmensa energía mental que antes estaba atada a la ansiedad por el resultado, permitiéndole sumergirse con mayor profundidad y velocidad en la habilidad. El sexto método de Daichi complementa este desapego, el maestro interno, autoevaluación guiada por propósito. Muchos aprendices dependen de instructores, de libros o de la retroalimentación externa para saber si están bien. Daichi enseñó que el verdadero maestro reside en el interior. El maestro interno es la capacidad de observar su propia práctica con una claridad desapasionada, identificar sus errores sin autocrítica destructiva, y guiar su propio progreso con una confianza que no depende de la aprobación externa. Es la voz que le dice si un golpe es honesto, si su técnica tiene alma, si su aprendizaje está alineado con su Ikigai. Para Hiroshi, significó aprender a sentir la espada, a discernir por sí mismo si la forja era perfecta, sin esperar el veredicto de un cliente. Para usted, esto significa desarrollar una profunda autoconciencia en su proceso de aprendizaje. Usted se convierte en el juez final de su maestría, liberándose de la necesidad constante de validación externa, que a menudo lo desvía de su propósito. Para aplicar el desapego del resultado y el maestro interno, propongo un protocolo de 3 semanas. Durante este tiempo, continúe con su habilidad elegida, pero cada mañana, antes de empezar, dedique 5 minutos a conectar con su Ikigai. Pregúntese, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cómo esta habilidad me acerca a mi verdadero propósito, a la persona que deseo ser? Luego,
durante la práctica, comprométase a observar su progreso sin juicio. Cuando surja un error, no se castigue. Simplemente obsérvelo como un dato, una oportunidad para el ajuste. Evite buscar retroalimentación constante de otros. En cambio, después de cada sesión, dedique 10 minutos a la autoevaluación silenciosa. Escriba en un diario, ¿qué salió bien? ¿Qué podría mejorar? ¿Qué sentí? ¿Mi práctica estuvo alineada con mi propósito o me dejé arrastrar por la ansiedad del resultado? La clave es cultivar una relación honesta y compasiva con su propio proceso de aprendizaje, desapegándose de la necesidad de una calificación externa. Los guerreros que se niegan a esta profunda reflexión del Ikigai, que aprenden por obligación o por la seducción del éxito fácil, terminan con una vida llena de habilidades, pero vacía de significado. Su maestría es una carga, no una fuente de fortaleza. Pero aquellos que, como Hiroshi después de su encuentro con Daichi, tienen el coraje de mirar hacia adentro y alinear su aprendizaje con su propósito, experimentan una transformación radical. Su mente inamovible los libera de la ansiedad por el resultado, y su maestro interno los guía con una confianza inquebrantable. Su velocidad de aprendizaje se multiplica no solo por la técnica, sino por la profunda resonancia que sienten en cada paso. Este camino es solitario, sí, y a menudo incómodo, porque exige renunciar a las expectativas sociales que no te sirven. Pero al final de esta reflexión, se encuentra la paz. La paz de saber que cada habilidad que se domina es una extensión de su verdadero ser. Pero la verdadera prueba de esta integración aún aguarda, en la confrontación final donde su propósito y su maestría se fusionan. En el clímax de la vida de Daichi, no hubo un duelo épico contra un enemigo formidable, sino una última lección impartida a sus discípulos más avanzados. Habían pasado años desde que él mismo había abrazado el silencio del aprendiz, la poda del inútil, el golpe único, la repetición consciente, el desapego del resultado y el maestro interno. Ahora, como un anciano maestro, Daichi se sentaba en el centro del dojo, su presencia serena como una montaña, y a su alrededor, sus discípulos, que una vez habían sido jóvenes impacientes y ansiosos por el reconocimiento, se movían con una gracia y una eficiencia que trascendía la mera técnica. Habían pasado por la encrucijada, abrazado la paradoja, reflexionado sobre su Ikigai, y ahora sus vidas reflejaban una paz profunda, una maestría inevitable. Habían aceptado el camino, con todos sus sacrificios, y habían eliminado la culpa de no seguir las expectativas de un mundo que no comprendía su de. Daichi les mostró que la verdadera maestría no es la ausencia de caída, sino la capacidad de levantarse transformado por cada experiencia. La lección final no fue una nueva técnica de espada, sino la síntesis de todos sus métodos en un principio unificador, la contemplación del progreso, reconocimiento del de. Les dijo que el camino es eterno, y que la victoria final no se mide en trofeos o aplausos, sino en la calma inquebrantable que uno lleva dentro, en la ligereza de espíritu que viene de saber que cada paso, cada error, cada éxito, ha sido una parte esencial de su transformación. Esta contemplación, esta apreciación honesta del propio camino recorrido, les permitía avanzar sin remordimientos por lo que no fue, ni ansiedad por lo que aún no era. La maestría, en ese punto, no era un objetivo, sino el estado natural de su ser, un reflejo de su propósito vivido. Usted, en su propio viaje, se ha enfrentado a sus propias encrucijadas, ha navegado por paradojas y ha reflexionado sobre su Ikigai. Ha comenzado a podar lo inútil, a buscar el silencio para aprender, a concentrar su golpe único, a repetir conscientemente, a desapegarse de los resultados y a escuchar a su maestro interno. El resultado es inevitable, una profunda transformación. Donde antes había caos, ahora hay claridad. Donde había agotamiento, ahora surge una energía alineada. Donde existía la culpa por no cumplir con las expectativas ajenas, ahora hay una paz inquebrantable que le permite abrazar su elección de maestría, incluso si ésta no es comprendida por los demás. Esta maestría,
construida ladrillo a ladrillo con los métodos de Daichi, no solo le permitirá aprender habilidades 10 veces más rápido, sino que redefinirá quién es usted. No será la persona que busca la validación, sino la persona que encarna el propósito en cada acción. El séptimo y culminante método de Daichi es, por tanto, la contemplación del progreso, reconocimiento del D. Este no es un método de práctica, sino de integración y de vida. Después de aplicar el silencio, la poda, el enfoque, la repetición, el desapego y la autoevaluación, es crucial detenerse. Detenerse no para juzgar, sino para observar el camino andado. Para un guerrero, esto significaba reconocer las cicatrices de las batallas como lecciones, no como vergüenzas. Para usted, significa mirar hacia atrás a su proceso de aprendizaje y ver cómo ha cambiado no solo su habilidad, sino su mente, su espíritu. ¿Cómo ha cultivado más paciencia? ¿Cómo ha gestionado la frustración? ¿Cómo su enfoque ha mejorado? La verdadera recompensa no es la habilidad en sí, sino la persona en la que se ha convertido al adquirirla. Al contemplar su D, usted refuerza su identidad como un guerrero que aprende con propósito, que se eleva de cada caída, y que no depende de la aprobación externa para saber que su camino es verdadero. La integración de los métodos de Daichi es un camino continuo, pero su práctica convierte la maestría en algo inevitable. Imagínese, se sienta a aprender algo nuevo. Su mente está tranquila, el silencio del aprendiz, libre del ruido de la duda y la comparación. Ha eliminado todas las distracciones a su alrededor, la poda del inútil. Con un enfoque láser, se sumerge en la tarea, el golpe único, repitiendo los pasos fundamentales con una atención minuciosa, buscando la micromejora en cada iteración, la repetición consciente. No está ansioso por el resultado final, sino inmerso en el proceso, confiando en que el dominio llegará a su debido tiempo, el desapego del resultado. Se evalúa a sí mismo con una honestidad brutal pero compasiva, ajustando su curso sin necesidad de la aprobación ajena, el maestro interno. Y al final del día, contempla su jornada, reconociendo el crecimiento y la transformación que se está produciendo dentro de usted, un paso a la vez, la contemplación del progreso. Este no es solo aprender una habilidad, es forjar un espíritu inquebrantable. Este enfoque de maestría le permite caminar ligero, libre del peso de las expectativas sociales. Su propósito se convierte en su brújula, y cada habilidad que adquiere es una herramienta que lo acerca a su visión más auténtica de sí mismo. Ya no hay culpa por no ser como los demás, ni remordimiento por las elecciones que lo llevaron a este camino solitario pero profundamente gratificante. Usted abraza su D con una paz absoluta, sabiendo que su maestría no es negociable, porque está arraigada en su propia identidad. La transformación es irreversible. Una vez que ha experimentado la verdadera velocidad de Daichi, la velocidad del alineamiento con el propósito, no puede volver a la superficialidad de antes. Se ha convertido en un guerrero de la mente, un maestro del espíritu, y un aprendiz para toda la vida. Este no es el final de su camino, sino la consolidación de su base. El dojo de su mente está ahora más ordenado, su espada está afilada con propósito, y su espíritu está en calma, listo para los desafíos que vendrán. Los métodos de Daichi no son solo para aprender habilidades, son para aprender a vivir con integridad, con enfoque, y con una profunda sensación de dirección. La verdadera maestría no es sobre la velocidad de adquisición, sino sobre la profundidad de la integración y el propósito que impulsa cada paso. Cuando la mente no se mueve en busca de atajos, sino que camina con propósito, cada habilidad adquirida se convierte en un peldaño hacia la cumbre de su propio ser. El sol de la tarde se filtra por los oji del dojo, iluminando el polvo danzante en el aire y la calma que impregna el espacio. Daichi, el venerable maestro, ya no está presente en forma física, pero su legado resuena en cada rincón, en cada golpe silencioso, en cada respiración consciente de sus discípulos. Su voz, atemporal, parece susurrar a través de los siglos,
no solo a aquellos que lo escucharon directamente, sino a usted, que ahora ha caminado parte de este sendero. Ha sentido el peso de la superficialidad, la frustración de la mente dispersa, la fatiga de buscar la maestría en el lugar equivocado. Y ahora, ha vislumbrado un camino diferente, un camino forjado en la disciplina, el propósito y la inmersión profunda. La historia de Daichi y sus 7 métodos no es una reliquia del pasado. Es un espejo para su presente, un mapa para su futuro. Usted no es un samurái en un Japón feudal, pero el campo de batalla de su mente es tan real y demandante como cualquier duelo de antaño. La rabia se disfraza de frustración al no aprender, el miedo se manifiesta como procrastinación ante lo desconocido, la vergüenza aparece cuando se compara con otros y siente que se queda atrás. Pero ahora, tiene las herramientas, no para eliminar estas emociones, sino para enfrentarlas con una calma imperturbable, para usarlas como combustible para su propósito, y para transformarlas en el acero de su propia disciplina. Cada uno de los 7 métodos de Daichi, el silencio del aprendiz, la poda del inútil, el golpe único, la repetición consciente, el desapego del resultado, el maestro interno y la contemplación del progreso, es una pieza de un rompecabezas que no solo acelera su aprendizaje, sino que forja su espíritu. Son más que técnicas, son principios de vida que, aplicados con consistencia, redefinirán su relación con el conocimiento, con el esfuerzo y, en última instancia, consigo mismo. Le permitirán caminar con una ligereza que antes era impensable, porque ya no cargará el peso de las expectativas ajenas o de un propósito difuso. Su maestría se convertirá en un acto de autenticidad, un testimonio silencioso de quien ha elegido ser. El camino del guerrero es solitario, sí, porque la verdadera transformación ocurre en el dojo de la propia mente, donde nadie más puede entrar. Exige el coraje de mirar hacia adentro, de confrontar las propias debilidades sin huir, de abrazar la incomodidad de la práctica profunda. Pero esta soledad no es vacío, es la plenitud de la presencia, la compañía inquebrantable de un propósito claro. Es la promesa de que, al final, usted se convertirá en alguien que no se rompe, sino que se dobla para fortalecerse, que cae para levantarse más fuerte, que aprende para trascender. La maestría no es una casualidad, es el destino inevitable de aquellos que eligen entrenar su mente con la misma seriedad con la que un samurái afila su espada. El dojo está siempre abierto. La elección es suya. Si este viaje a través de los métodos de Daichi ha resonado con algo profundo en su interior, si ha sentido la verdad de estas palabras en su propia lucha por la maestría y el propósito, no pido un comentario vacío. Pido una decisión. Pido un acto de compromiso que trascienda la mera visualización y lo coloque firmemente en el camino del entrenamiento. Es su momento de elegir. Si está cansado de la superficialidad, del ruido, de la sensación de que su aprendizaje no lo lleva a ninguna parte, y si está listo para abrazar la disciplina y el propósito que Daichi nos legó, entonces declare su intención. Dese el permiso para ser un guerrero de la mente, un maestro de su propio destino. Escriba en los comentarios, con la convicción de un guerrero que hace un juramento. * Yo forjo mi maestría con propósito. Camino el de Daichi. Esta frase no es solo texto. Es su primer corte contra el demonio de la distracción, su primer paso consciente hacia la autotransformación. Al escribirla, se une a un linaje de individuos que eligen el camino duro pero gratificante de la maestría interior. Sus nombres serán vistos y honrados en este dojo silencioso, un testimonio de que la disciplina y el propósito aún tienen un lugar en este mundo. Y si desea continuar recibiendo estas instrucciones de guerra interior, si siente que este dojo le habla al guerrero que reside en usted, entonces lo invito a sentarse con nosotros. Inscríbase en este canal, no como un mero suscriptor, sino como quien entra en un templo, con la intención de entrenar, no solo de consumir historias. El camino no termina aquí, apenas comienza.
Conviértase en parte de esta comunidad de guerreros que eligen levantarse una vez más de lo que caen y que buscan la maestría no por el aplauso, sino por la profunda resonancia de su propio propósito.